Lanzarote cuenta con sistemas de cultivo ciertamente singulares, adaptados a los suelos y al clima de la isla. La gavia es uno de ellos. Teniendo a Jaime Gil en estos diálogos para la tierra, visitamos una gavia en la que todavía hoy en día se cultivan alimentos agroecológicos por un agricultor de la SAT El Hab. Ahora mismo estamos en las faldas de la montaña de Huanapay y estamos dentro de una gavia que está esperando por beber, que todavía puede beber, ¿no? ¿Tú crees? Sí, pueden venir las lluvias que decían ellos postreras antes, la gente mayor hablaba de, a veces llovía de postre, y en estas fechas la gavia sí bebía. En finales de febrero ya se podía plantar de millo o garbanzo. Ya si la gavia bebía al principio de la temporada en otoño, pues ya se cultivaba pues, el cereal, trigo, cebada o lentejas, chícharos, ¿no? ¿Y Otro cómo tipo de cultivos, ¿no? Exacto. ¿Y cómo bebe la gavia? ¿Por dónde? Sí, el sistema de la gavia es, por ejemplo, si nosotros miramos este terreno, ¿no? Aquí lo que llueve normalmente, Sí. bueno, o lo que llovía antes, puede ser a lo mejor, vamos a poner, por ejemplo, 100 milímetros, ¿no? Al año, o 150 milímetros, ¿no? Sí. Entonces, con 100 milímetros al año en un suelo desnudo, aquí en Lanzarote, probablemente no podíamos cultivar nada, o casi nada, ¿no? Entonces, la idea es recoger lo que llueve en una amplia superficie de la isla, o del territorio en el que estamos, y meterla en un recinto limitado, ¿no? Entonces, las gavias estaban limitadas por lo que se llamaba el teste, que son esos montículos que hay al final, que puede tener a veces hasta 1 metro de alto. Entonces se metía toda esa agua aquí y entonces le vamos a multiplicar por 10 el agua que va a entrar. Sí, vamos a pasar de 150 a tener 1000. Luego hay una serie de labores para procurar que esa agua no se evapore, que suelen ser labores de arada posteriores al bebido de la gavia, ¿no? Entonces la gente mayor decía que una gavia bebida era cosecha segura, es el dicho que había antes, ¿no? Entonces, claro, para que una gavia beba, tiene que haber un episodio lluvioso de cierta entidad, que, por ejemplo, este año no hemos tenido ninguno, ¿no? No. Entonces, con el tiempo, y sobre todo con la extensión de los arenados, digamos, artificiales, ¿no? Van a vivir un boom en la época franquista, con el Instituto Nacional de Colonización y después con lo que era la IRIDA. Entonces ellos van a ver que estas gavias arenadas pues van a tener, digamos, más garantía de producir en años donde no se presentan esas lluvias, digamos, un poquito de cierta entidad, ¿no? Entonces se va sustituyendo el sistema de gavias a arenados, ¿no? Y solo van a quedar las gavias más próximas al lugar de donde tomaban el agua, ¿no? Que van a hacer aquí en los márgenes en la isla, van a quedar en los márgenes de las faldas de la montaña Huanapay, van a quedar algunas en los valles y poco más en la isla. Casi todas se sustituyeron por arenado. Y toda esa vega de San José fue una gavia. La vega de San José entera eran gavias, todavía se ven todos los restos. La vega de Manguia también, los dos valles, el valle de arriba, el valle de abajo también. Toda esta llanura de Teseguite, el Mojón también. La vega de Guatiza, la vega de Mala, Arrieta, hasta el mar, hasta la misma playa de la Garita, hay eras y todavía restos de las gavias. Y digamos que es el sistema agrícola, digamos, más antiguo de la isla de Lanzarote. Incluso se podía diferenciar, digamos, también se llaman bebederos, ¿no? Se podría diferenciar unas estructuras que serían en sí lo que son las gavias, que tienen todos esos caños acondicionados y todos estos recintos, pero también hay lugares donde el agua de forma natural iba y se empozaba, ¿no? Y ahí probablemente los aborígenes eran donde desarrollarían su agricultura también, en unos sistemas similares, pero a lo mejor menos tecnificados, digamos, ¿no? Es el caso
en que muchos lugares de Lanzarote se llaman bebederos, a la falda de la montaña. Exacto, sí, Mina, exacto. arriba en el Jable de En arriba. So mismo también, Exactamente. en la zona de los bebederos en So también. Sí. La palabra original es bebedero. Ajá. La palabra gavia para designar este recinto, por lo menos en Lanzarote, es más tardía. Ujú. Gavias también hay, todo ese territorio que llega hasta casi Costa Teguise, Exacto, sí. por todo el barranco del Hurón. Sí, y después también en la zona de Ye, toda esa zona allí también eran gavias. Y después en el sur también, toda la zona, muchas zonas que cubrió el volcán de Timanfaya, la erupción de Timanfaya, eran terrenos de beber también. Ujú. Sí. ¿Y cómo mantenemos este suelo vivo? Aquí lo normal era, antes de que se presentaran esos eventos lluviosos, se le daba una barbechada, ¿no? Que es una arada profunda y con los surcos separados, y orientados hacia la entrada del agua en la gavia. Aquí se puede ver, ¿no? Luego se distribuía. Previamente había que mantener esto a nivel, que eso ya lo hacían ellos con tablas y con los camellos, la mantenían a ras, ¿no? Para que no hubiera, en un lado se posara más, menos, ¿no? Para que bebiera uniforme, ¿no? Eso era lo primero que había que hacer, dejar esto digamos, con esos surcos. Y luego los caños por donde discurría el agua bien limpios, ¿no? Luego, una vez bebía, era lo que comenté antes, si querías plantar inmediatamente o esperar para plantar en marzo o en abril si la querías dedicar a millo o a garbanzo. En ese caso ya tenías, a través de aradas más finas, aislar la parte, digamos, bebida del exterior para que no se evapore y romper la capilaridad y dejar una capa que aislara esa capa, digamos, donde estaba la humedad, ¿no? Eso era a grandes rasgos lo principal, ¿no? Y había todo un sistema, digamos, comunal, de manera que cuando bebía la parte de arriba, cercana a la fuente de eso era bastante problemático. Eso era problemático. Porque llegó, digamos, en un principio, sobre 1840 tiene que intervenir el Cabildo para poner una normativa porque habían habido ya pleitos, incluso eventos desgraciados, decía, ¿no? Como sería peleas, incluso a lo mejor asesinatos, ¿no? Al final, el Cabildo, sobre 1840, dice que las gavias que están más pegadas a la fuente, digamos, por donde discurre el agua, ¿no? O sea, a la avenida, las más próximas a la avenida, tienen derecho a beber. Las primeras y las últimas, pues ya más tardío, ¿no? Eso, digamos, es lo que se convino, ¿no? Después hubieron protestas porque decían, oye, que yo tengo la gavia hecha 100 años antes de la que usted me hizo arriba y tal, ¿no? Pero no tuvieron éxito, ¿no? Entonces, porque decían, sí, entonces vamos a esperar a que tú bebas a 1 kilómetro más abajo y después que echamos el agua para arriba, ¿no? Entonces se establecen todas esas discusiones, pero al final se conviene en que los que están más próximos a la avenida beben primero, ¿no? Anteriormente a eso, había, digamos, una cierta costumbre, como es, consuetudinaria, que era, por ejemplo, en los pueblos como los valles, que era que primero bebían todos los aljibes del pueblo, o sea, para asegurar lo que era el agua de vida, y luego empezaban a beber las gavias de cultivo, ¿no? Eso lo contaban los mayores sobre todo en los valles, ¿no? Pero después, digamos que primó ya esa normativa del Cabildo de hace 2 siglos, ¿no? Que decía que el primero que está es el primero que bebe. Y después, por ejemplo, cuando hacía las entrevistas en el Mojón, ellos decían así, no, primero bebían de los valles, después bebíamos nosotros en el Mojón, después la que sobraba iba para la Vega Guatiza y ahí en esas estaban, ¿no? Y por último, ¿debemos seguir conservando estos sistemas de cultivo? El sistema de las gavias. Sí. Yo creo que por lo menos a título, digamos, histórico y tecnológico deberíamos conservar al menos algunas como muestra, ¿no? Habría que ver si la tendencia del clima es a episodios otra vez de lluvias así como un poco fuertes, ¿no? Habría que estudiarlo, ¿no? Pero lo que está claro es que por lo menos en Lanzarote se demostró que el arenado era más eficiente para asegurarse el sustento
que las gavias, salvo las gavias que estaban muy próximas al lugar de la avenida, porque estas bebían con poco, ¿no? Pero claro, para beber toda la vega de Guatiza, la vega de Mala, y cuando estuviera llena la vega de Guatiza, mandar el agua a la zona abajo de los Ancones, pues había que llovía, ¿eh? Entonces ellos mismos vieron que la arena era más eficiente. Los enarenados naturales del paisaje cultural de la Jeria también constituyen ecosistemas agrarios importantes de nuestro patrimonio. En esta viña agroecológica en la que nos encontramos conviven biodiversidad y viticultura en perfecta armonía. En esta segunda parte de Diálogos para la Tierra, seguimos hablando de agroecología, la herramienta que permite hacer frente al antropoceno. El mayor reto que tenemos como especie, convendrán conmigo, que es el cambio climático. Y los agricultores no estamos al margen, o no deberíamos estar al margen, y deberíamos contribuir a aliviar los efectos perversos en los ecosistemas en los que habitamos, ¿no? Entonces, una pregunta que creo que sería interesante es, ¿la agroecología es una buena herramienta para contribuir de manera positiva? Yo creo que no es que sea una buena herramienta, es la herramienta. Es que eso es lo que te quería escuchar. La agroecología es lo que nos queda. La agroecología, como han dicho ellos, es una ciencia que bebe de la hidráulica, de la termodinámica, de la física, de la agronomía. Es una ciencia donde concurren otras ciencias y donde hay una parte importante en esa ciencia que se trata de buscar la manera, a través de todas esas prácticas, de producir alimentos, no mercancías, y donde el hombre y la mujer y el niño y la niña forman parte. Entonces, en la agroecología, lo bonito de la agroecología, lo que te apasiona de la agroecología, y por eso es el futuro, el hombre forma parte del sistema. El hombre no maneja el sistema, forma parte del sistema. Si el hombre forma parte del sistema, la pervivencia del sistema es la pervivencia del hombre. Entonces, visto de esa manera global, de esa manera, como decimos nosotros, holística, es mucho más complejo echar a andar los agrosistemas, es mucho más complejo manejar los ecosistemas, pero esa complejidad lo que te da es seguridad. Te da seguridad cuando las cosas van bien, pero sobre todo es la única herramienta cuando las cosas van mal. Y actualmente las cosas van mal. Pues este antropoceno donde estamos todos metidos, hemos, no sé si acelerado el cambio climático, provocado el cambio climático, o como le gustaba decir a José Luis, el calentamiento global, más que cambio climático. Ya está abierta la tapa de la caja de los truenos y ya se ha soltado el bicho, ¿no? Entonces hay que buscar ahora el modo de salir adelante, de poder escapar. Si antes era complicado, después de estas transformaciones que tenemos, no solamente a nivel de ambiente, sino también a nivel del suelo. La agroecología pone al suelo en su sitio, que es la base de cualquier manera, de cualquier modo de buscar alimentos. Cualquier producción tiene el suelo como base. Y la agroecología pone al suelo donde está, en el principio de todo y al final del todo. Enfoca entonces la mirada hacia el suelo. Cuidando el suelo, conseguimos, aparte de la producción, aparte de la calidad de alimento, conseguimos manejar mejor el agua. El suelo tiene que estar tapado, o bien con un mulching mineral, como tenemos aquí, o bien con un mulching orgánico, pues que puede estar vivo o puede estar muerto, pero el suelo tiene que estar protegido, porque la poca agua que entra a ese suelo tiene que tener una eficiencia en su utilización. Las plantas tienen que estar colocadas y tienen que estar mezcladas de una manera que unas se apoyen a las otras. El lugar donde cultivas lo que tú produces, todo tiene que estar pensado con otra. Hay un dicho que dice que no se pueden corregir los errores con la misma mentalidad que fueron hechos, ¿no?
Entonces la agroecología viene a ayudarnos a recuperar una cantidad de técnicas, una cantidad de tradiciones, una cantidad de maneras de gente que, como dijo antes Jaime, lo tuvo muy difícil, tuvo que salir adelante prácticamente sin contacto con el exterior y tuvo que buscar la supervivencia. Estamos en un momento vital donde necesitamos sobrevivir, porque esta suerte de sequía que tenemos ahora, de sequías prolongadas, después se alternan con inundaciones, y esa cantidad de personas que nos vamos acumulando en los sitios. El problema no es la producción de alimentos, el problema está en la distribución de los alimentos y en la distribución de los recursos, y la agroecología empieza por hablar de eso, ¿no? Entonces yo no creo que la agroecología sea una de las herramientas, yo creo que la agroecología es la herramienta. Y después la agroecología también, como dijo Manolo, pues tiene una vertiente social, una vertiente ética, una vertiente económica que hay ahora mismo que poner sobre la mesa y trabajar entre todos, una visión multidisciplinar y también multiinstitucional, no solamente que sean diferentes disciplinas las que confluyan, sino también diferentes estamentos. La agroecología no es nada si la política no la mueve. Y de Europa los vientos que vienen agroecológicos. Es la palabra que se acuña ahora desde Europa. Es política. No sé si trascenderá, no sé si conseguiremos implementar los que estamos trabajando en agroecología, todo esto en política. Entiendo que es la única manera. Sí, sí. Ojalá, porque nos va en ello. Porque nos va la vida en ella, nos va la vida en ella. La casa empieza a quemarse y cuando eso sucede, todos tenemos que arrimar el hombro, ¿no? Los suelos, como indicaba, son la base de la seguridad y de la autosuficiencia alimentaria de un territorio como en el que vivimos, que son islas, ¿no? ¿Cómo la materia orgánica es la clave, Manuel? Esa es la pregunta. Sí. Y hemos hablado de eso y le estamos dando un montón de vueltas, ¿no? Porque yo como observador, ¿no? Yo no soy un experto en los sistemas de aquí y aquí tenemos gente que los conoce más. La materia orgánica es el elemento que le da el punch a los suelos, digamos, en ese diálogo entre la microbiología y la raíz del suelo y la raíz de la planta y la parte, digamos, física del suelo, ¿no? Y todo el mundo que maneja agricultura ecológica, o casi todo el mundo, pues quiere ir a materia orgánica de calidad, y yo añadiría más, todo el mundo que maneja agricultura convencional, porque se están dando cuenta los agricultores convencionales de que es importante el papel que juega esa materia orgánica. Sin embargo, en estos suelos así, en una zona donde quien domina es el viento, estas fincas no son de los conejeros, estas fincas son del viento, es el que manda, y del solajero, ¿no? Entonces, bueno, es el que manda y se lleva la materia orgánica que cae al suelo, y tienes suelos con niveles bajos de materia orgánica. Sin embargo, caen 4 gotas de agua y aquí hay una explosión de vida, empieza a salir vida. Es decir, que esa información, de alguna manera, está en el suelo. Entonces, el papel que juega la materia orgánica en estos sistemas, yo no me atrevo a decir que es el elemento clave. No sé si el elemento clave es mineral y la relación entre ese mineral y esos microorganismos que se encapsulan en determinadas condiciones y tienen esa capacidad de desarrollo brutal en los momentos en que el campesino sabía que era el momento de sacar el cultivo adelante. Entonces, yo no me atrevo a decir que el papel central es el de la materia orgánica en estos sistemas. Pero en esa contribución de los agricultores y agricultoras para aliviar esos efectos del cambio climático se habla constantemente de los niveles, incluso llegar a los niveles de saturación de materia orgánica en los suelos. Es claro, según tengo entendido, que en el sector platanero y demás, y en los cultivos
subtropicales, esos niveles de materia orgánica son buenos. Sí, sí, vamos, el sector platanero, el agricultor de plátanos, lo último que elimina es la estercolada. Bueno, ¿sabes? Entonces, bueno, hay un historial muy importante de uso de materia orgánica en platanera. De hecho, hemos tenido, y lo digo con todas las comillas posibles, problemas a la hora de diferenciar calidad entre plátano ecológico y plátano convencional, porque el factor diferencial en otros cultivos entre ecológico y convencional es el contenido en materia orgánica del suelo. Sin embargo, en platanera no. El platanero convencional sigue aportando estiércol, sigue añadiendo materia orgánica, con lo cual los niveles son similares en plataneras convencionales y ecológicas. La guerra ahora yo creo que es simplemente eso, que esa materia orgánica sea de origen local en la mayor cantidad posible. O sea, limitar las importaciones de materia orgánica, porque aquí hay materia orgánica de sobra. Y evidentemente, vamos, uno de los factores que tiene positivo la agricultura ecológica, en este caso, a nivel, vamos a decir, estatal, en cuanto a luchar contra el cambio climático o el calentamiento global, es la cantidad de materia orgánica que al estar secuestrada en el suelo es carbono, que está ahí, no es CO2 que se emite, ¿no? De hecho, hay estudios ya con números donde demuestran eso, el potencial de la agricultura ecológica como sumidero de carbono para luchar contra el calentamiento global. Eso está publicado y es indiscutible. Aquí, por ejemplo, en los sistemas estos también se incorporaba materia orgánica. Lo que pasa es que es una labor que es la que llamaban ellos la excava, ¿no? Que esto se hace de siglos, ¿no? Que bueno, la extensión sabe, ¿no? Es, por ejemplo, en estos hoyos, ¿no? Donde la gente pues hace la vendimia, el viento, te va sepultando, ¿no? Entonces, bueno, es retirar primero la arena y después hacer un hoyo para llegar a la tierra que hay debajo, y ahí se incorporaba de materia orgánica, ¿no? En esa labor de excava, que eso, imagínate, eso es una labor ingente, ¿no? Entonces eso se ha ido abandonando, ¿no? Pero después, por ejemplo, en el Jable, que ahí sí podemos ver, el Jable va a tener, digamos, dos capas principales, ¿no? Una que llaman los agricultores la madre, que tiene un porcentaje de arcilla un poquito más alto, muy poco, y la parte, digamos, de arenas un poquito más en circulación, ¿no? Nosotros en principio decimos, bueno, pues es la madre quien sostiene el cultivo, ¿no? Y lo otro hace como un aislamiento como esto, ¿no? Pero ahora llevamos así como varios años analizando en tierras abandonadas de largo tiempo, estamos analizando las dos capas, ¿no? Y casi no tenemos diferencia entre una capa y otra, ¿no? ¿Diferencia en materia orgánica? Materia orgánica y en nada, o sea, en cationes. Y nada. Lo que creíamos que simplemente era digamos, una capa, una cubierta. No, la cubierta, exacto, sí. Ya la cubierta tiene tanto como lo que llaman ellos la madre, ¿no? Que la madre es un depósito de épocas, digamos, interglaciales, ¿no? Entonces, a ver si no me lío, ¿no? No. Estamos diciendo que casi que lo que es la madre que nosotros pensábamos que sostenía el cultivo es tan rica, o más bien tan pobre, como la otra parte a la que le achacábamos simplemente la labor de aislar, ¿no? Entonces, esos son los resultados que estamos teniendo, que los análisis los está haciendo Pedro en el Hierro, en el laboratorio de Pedro Agustín, ¿no? Entonces ya ahí ya nos rompió un poco, ¿no? Y después la otra parte, que lo que estamos viendo es que ahora se están cultivando campos de batatas con las máquinas del Cabildo, que lo que hacen es no llegar a la madre, sino depositar el estiércol año tras año y produce batata, sin llegar a la madre, ¿no? Entonces que el estiércol sí. De hecho, anteriormente ellos ponían el estiércol en la madre también. O sea que la madre por sí solo no tiene. No. Es lo mismo que yo les comentaba en una reunión en la finca Faro, pero también a Manuel un día, que descubrimos en una analítica que se hizo una cifa de una parte del hongo en el rofe y no en la roca madre. Es decir, había vida biológica, había actividad biológica en algo que entendíamos que era simplemente una cuestión de cubierta. Hay una cosa ahora que me viene a la cabeza con lo que comentan. Una cosa en la que Mary trabajó hace un montón de tiempo, las PGPR, las bacterias promotoras del crecimiento vegetal. Recuerdo que era el año 2007-2008 y era una cosa casi a nivel de laboratorio, que se aislaba, unas pseudomonas, que no sé qué, que no sé cuánto. Bacillus.
Pues justo antes de ayer vino un comercial, amigo, a venderme un producto a base de PGPR, y fíjate cómo lo están trabajando ahora. Se han ido a zonas de secano, donde no se ha fertilizado nunca, donde no se produce, pero salen hierbas, como si dijéramos ahí arriba, ¿no? Sí, sí. Entonces, a nivel de grandes territorios, de Castilla-La Mancha, me decía, en Valencia. Entonces, se han puesto a analizar qué demonios hay ahí. Y han hecho un screening de todo lo que aparece y han descubierto a lo mejor 20 o 30 cepas. Y resulta que una de ellas confiere resistencia a la sequía. Otra confiere, pues yo qué sé, digamos, más eficiencia en el uso de cualquier nutriente. Y todo eso lo meten en una botella y te lo venden. Entonces, un poco en el doble sentido, en el sentido de lo pionero que ha sido alguna de las investigaciones que se han hecho en agricultura ecológica, y en el otro sentido de cómo ahora la agronomía convencional empieza a tirar desde el punto de vista comercial de todo eso. Es como las micorrizas, no puedo dejarlas atrás. Dejarlas atrás. Pero tanto los PGPR, que siempre han estado en el suelo, como las micorrizas, que siempre están en el suelo, la idea de comprarlas o venderlas me parece aberrante. Y también la idea de trasladarlas, porque esas que está hablando Javier están aisladas en una zona de secano, en unas condiciones concretas, entonces allí son activas. Pero nosotros aquí, en estos agrosistemas, tenemos nuestros propios micorrizas, nuestros propios PGPR, nuestros propios bacillus, nuestras propias levaduras, y esas son las que tenemos, porque si tenemos un pensamiento agroecológico, esas son las que tenemos que utilizar. En la línea de lo que dice Jaime, de que no es lo que se pensaba, sino que hay algo más. Hay algo más. Y la razón, es decir, a cualquier persona que piense un poco, mirar cómo esto ahora, las yemas se hinchan, salen los pámpanos, y eso brota, y eso después produce un fruto, tiene que hacerle pensar que tiene que haber debajo de esta cepa, tiene que haber un ejército de microorganismos trabajando para que ese milagro se produzca. Entonces, ese ejército tiene, aparte de que es un ejército capaz de cualquier cosa, que es la clave de la fertilidad del suelo, tiene además la capacidad de mantenerse dormido mientras la planta duerme y despertarse cuando la planta se despierte y reaccionar a una humedad exterior. Si lloviera, todo esto sería, como dijo antes Manolo, un volcán de vida, ¿no? Entonces, la microbiota del suelo es la que tiene la clave, pero la microbiota que ha coevolucionado con esta planta, en este suelo, con este viento, con este sol, esa es la interesante. Otra cosa que después comercialmente se intente captar eso, meterlo en una botella y llevárselo y venderlo en otro lado. Eso la mayor parte de las veces, por no decir en el 100% de los casos, no tiene sentido. No tiene sentido, eso es una pérdida de tiempo y de dinero. El agricultor lo que tiene es que cultivar su propia microbiota. Sabiamente la planta, la raíz y el suelo selecciona ahí los microorganismos que necesita para la función que la planta tiene que hacer en este momento. ¿Y cómo sale todo eso? Pues sale a partir de la materia orgánica. La materia orgánica alimenta a ese pool de microbiota. Eso, entonces simplemente volvemos otra vez al principio. Observar, aprender, ayudar y dejarlo hacer. El agrosistema hay que dejarlo hacer porque es sabio. Y esa es la sabiduría que leían los abuelos, los bisabuelos. Y esa es la sabiduría que aprendían. Nosotros ahora tenemos gente que nos vienen a vender, no digo mentiras, pero medias verdades, ¿no? Entonces, pues invitar a la gente a amar y aprender. Las cosas, para entenderlas primero hay que amarlas, ¿no? Y también hay que observarlas. Entonces invitar, y estos agrosistemas a mí me parece que son unos laboratorios vivientes muy importantes para entender la importancia de la microbiota en el suelo, ¿no? Y por supuesto de las micorrizas, que bueno, que no voy a hablar de las micorrizas porque no nos daría el día de hoy, porque lo podemos ver arriba. Lo podemos arriba cuando lleguemos arriba, sí. Cuando vayamos, ¿no? Vamos por último a hablar de la biodiversidad, esa que vemos, ¿no? Y bueno, está claro, yo cuando los oigo
sobre todo en otras islas mucho más verdes y con más agua hasta ahora, de esos agrosistemas verdes, ricos y biodiversos, Jaime, parece como si nosotros fuéramos de una pobreza absoluta. No, pero yo recuerdo, por ejemplo, cuando estaba con Carlos Enrique arriba, ¿no? Me bajaba a la biblioteca era estupenda abajo, la del Consejo, porque era herencia de Antonio González y tenía un montón de libros de estos alucinantes allí, ¿no? Pero bueno, después había un libro que siempre lo miraba, que era, bueno, en la línea de lo que comentó él, ¿no? Que era, te ponía el mapa mundi por colores, ¿no? Y en función del gasto, en ese caso era en productos, bueno, en general, era de productos fitosanitarios, te venía un color y tal, ¿no? Y los lugares que en esa época, estoy hablando del 89, 90, que tenían el color más intenso, era Irlanda, Nueva Zelanda, Islandia, ¿no? Que tú te dices, chacho, que lo tenías, ¿no? Como el río verde, las vacas y tal, ¿no? Entonces, claro, tú te ves un prado de eso en Irlanda, tú dices, es bonito, ¿no? Pero es la idea que nos han metido, ¿no? Pero allí no hay dos especies nada más. O sea, porque los gastos eran en herbicidas, ¿no? Para mantener los prados libres de las especies que ellos consideraban que eran dañinas para una pradera, ¿no? Eso es, entonces, claro, que al final te ves ese espacio verde ideal y es realmente un desierto ecológico, ¿no? Sin embargo, después, si vamos a la gavia, ahí me traje el cuadernito que de campo mío, ¿no? Hay aquí, por ejemplo, gavias que yo le he visto en un solo evento lluvioso, hasta, me parece que eran, después lo miro, pero me parece que eran 70 y pico especies. En una gavia, o sea, en un solo recinto, 70 y pico especies, ¿no? O en el Jable, por ejemplo, contamos una vez en una excursión de campo, 35 especies en 1 metro cuadrado. Entonces, yo lo comentaba con Aurelio, para descanse, que es un compañero que falleció en La Palma, ¿no? Y él me decía, en la caldera de Taburiente no hay ningún espacio que tenga esa diversidad de diversidad vegetal, ¿no? O sea, que lo que siempre hemos dicho, ¿no? Son un territorio, digamos, árido, pero no es pobre, ni mucho menos, ¿no? Y lo mejor, metiéndome donde no me sé, que de esas 70 todas tienen una función distinta a lo mejor. No, claro. Sí, no, estamos hablando, sí, después a lo mejor de hecho, algunas son hierbas muy comunes que las puedes ver en cualquier campo, a lo mejor en La Palma, o sea, arbences, ¿no? Pero después la gavia también es un refugio de especies nativas, incluso endemismos, ¿no? Que encuentran ahí su refugio, ¿no? Y que en algunos casos están casi extintas, ¿no? Por el tema a lo mejor de la ganadería. Ahora aquí no tanto, ya no hay tantos ganados, ¿no? Pero de repente te ves dentro de la gavia un endemismo. Llegados a este punto, siempre tú y yo hablamos de lo mismo, es decir, cómo convivir, cómo debe convivir, no en el pasado, sino en la actualidad, el agricultor o agricultora con las arbences. ¿Cómo crees tú que debemos convivir? Aquí en Lanzarote hay mucha tradición de dejar esto como si fuera una alfombra del corpus, ¿no? Eso existe. Yo siempre he tenido, claro, y aquí me cayó la boca, ¿no? Porque más o menos hago lo que, ¿cómo es? Donde fueres a lo que vieres, ¿no? Que es a veces no es conveniente, ¿no? Yo pienso que en principio las hierbas que crecen aquí no van a competir de ninguna de las maneras con las parras, ¿no? O sea, las parras están sondeando unos lugares ahí que, bueno, tú lo sabes cuando se hizo la cata con el Congreso, ¿no? Entonces, vamos, que crezca aquí una ratonera, exacto, pues no le va a afectar a la parra, ¿no? Hay un concepto estético muy fuerte aquí en la isla, ¿no? Que yo no sé de dónde viene. En este caso, ¿no? En estas arenas, la gente tradicionalmente lo mantiene eso como una alfombra del corpus, ¿no? Ahí habría que estudiar, ¿no? Afecta estas hierbas que salen a una parra que está sondeando a lo mejor capas de 1 metro, 2 metros, incluso más. No solo debajo de aquí, sino debajo de donde está. O sea, aparentemente no. Ahí, con el tema estético, y perdona, que un apunte nada más, en Platanera tenemos la guerra con los herbicidas. Sí. La platanera no tiene ningún sentido, pero ya ni glifosato ni ningún otro. La platanera solamente con la cobertura vegetal ya impide que salgan hierbas que compitan. Y siempre que hacemos las auditorías y vemos una botella de glifosato que está autorizado, empiezas a escarbar, empiezas a preguntarle al encargado y al final llegas a la conclusión que tú has dicho, a un tema estético. Incluso peor, algunas veces te contesta, no, es que el sábado viene el amo y si ve hierbas piensa que no soy buen trabajador.
ese concepto existe todavía. No digo ya la aberración de llamar amo a alguien, sino el concepto de que si hay unas cuantas hierbas, la persona que está a cargo de la finca no es buen trabajador. Claro. Cuando debe ser al contrario. Mira qué buen trabajador es que me está dejando estas hierbas que tienen polen, que atraen a una auxiliar que se llama crisopa, que luego me va a controlar las plagas, ¿no? Eso es lo que hay que... Ya después, por ejemplo, en el tema de los arenados, ¿no? Digamos ya los arenados, no como este, ¿no? Sino un arenado donde tú trasladas la arena a otro territorio, ¿no? Está claro, por ejemplo, ya que temas arbustivos, ¿no? Por ejemplo, como una aulaga, un espino, pues claro, eso ya ahí te lo va a malograr, ¿no? O sea, porque te va a chupar, porque claro, ya ahí estamos hablando de 20 centímetros, ¿no? Y claro, ya son aulagas, son arbustos, ¿no? Ahí ya es otra cosa. Márgenes, es otra perímetro. cosa. Perímetro, bueno, los perímetros se suelen mantener más o menos, ¿no? En el Jable también, pero suele ser... Y lo que está claro es, tú vas al Jable, ¿no? Tú ves que eso es un desierto, ¿no? Aparentemente, ¿no? Y me acuerdo con Gloria en el Museo de Ciencias Naturales, cuando yo estuve trabajando en el herbario, y estábamos haciendo un inventario de los insectos en el Jable, y claro, todos esos bordes de, por ejemplo, los socos de centeno que se hacían, o simplemente los codezos, eso era un mundo de insectos, ¿no? Y de hierbas también, ¿no? Pero de insectos, vamos. Se ha evidenciado que hay se ha evidenciado que hay un componente cultural en el manejo de estos agrosistemas en el momento actual. Y como la casa se nos está quemando, debemos de alguna manera aprender a convivir con las arbences, con las plantas que nacen y que de alguna manera no impiden que habitemos también ese ecosistema. Que estaban antes que nosotros. Exactamente. Mary, un último apunte. ¿Sobre la biodiversidad? Sí. ¿O sobre el sentido común? O sobre el sentido común, que también es lo mismo. José Luis decía que somos una especie que está hecha polvo, como especie. Y yo coincido con él. Entiendo que tenemos que fijarnos, mirar la dinámica de otras especies. Y para eso, pues solamente la observación, pues tanto de los ecosistemas como lo de los agrosistemas. Tenemos muchos vicios que pueden ser estéticos. También hay muchos vicios que están marcados por el mercado, marcados por las comerciales. Hay muchas prácticas que quizá se hacen porque siempre se han hecho y se han hecho porque desde el punto de vista mercantil eran necesarias, ¿no? Durante mucho tiempo el agricultor no pensaba. El agricultor producía, tenía una presión, tenía que tener un producto estandarizado, un producto... también tenía un marco no solamente de los técnicos salían de la academia. Y la academia, estamos hablando, pues producía personas que veían las cosas cuadriculadas y veían las cosas pues de otra manera, ¿no? Entonces ahora yo creo que tenemos que desaprender mucho de aquello que todos nosotros pertenecemos a una época, hemos estudiado una época y tenemos que reconocer que estamos en un continuo aprendizaje, pero también en un continuo quitarnos unos vicios, quitarnos unas manías, ¿no? Y para eso la maestra es la naturaleza. La maestra son los sistemas agrarios tradicionales, ¿no? Y los sistemas agrarios tradicionales son tan maestros que esperan el momento porque el buen maestro espera que el alumno esté preparado. Y yo creo que nosotros ahora como especie hechas polvo estamos preparados porque estamos, como dices tú, con la casa en llama para empezar a mirar a la naturaleza y captar de ahí esas herramientas, esos mensajes y como dijimos antes, en ello nos va la vida, ¿no? Un último apunte, Manuel. No, yo estaba pensando cuando estaba escuchando a Mary en que la agricultura realmente, el sentido que tiene es alimentar a la sociedad, ¿no? Y que, bueno, pues la agricultura que vivimos alimenta a la sociedad, pero con un montón de pasos entre medio extrañísimos y un montón de cuestiones extrañísimas, ¿no? Que hacen que los agricultores vayan desapareciendo y que nos olvidemos de los sistemas tradicionales. Y entonces como algo que tiene una inercia que me niego a la negatividad. Es decir, yo creo que pues hoy en tu programa se ha visto, es decir,
la guerra sigue y la gente sigue peleando, vienen las nuevas generaciones, los viejos cada vez somos más viejos y entonces nos cortamos menos de decir lo que pensamos y yo creo que hay mucho por hacer, y que la agricultura se convierta otra vez en ese concepto de alimentar al pueblo, ¿no? Porque claro, cuando la gente habla de soberanía alimentaria, se le llena la boca, ¿no? De soberanía alimentaria, ¿no? Entonces, bueno, es alimentar al pueblo. Javier, dejamos una última píldora. Nada, la clave está en saber observar y en tener paciencia. Que alguien quiere reconvertirse a sistemas de otro tipo, que es gente que viene de un uso intensivo de insumos o de metralla, como decimos nosotros. La clave es esa, saber lo que hay por ahí, saber lo que está pasando ahí debajo, saber lo que pasa debajo de una capa de hojas de platanera y sobre todo tener paciencia, porque cualquier cambio de esto no es de un día para otro. O sea, los cambios para mal sí, son inmediatos, pero los cambios para bien siempre tienen una cierta inercia y que hay que saber que no va a ocurrir de repente. Pero bueno, viendo modelos y ejemplos de gente que lo ha hecho, yo creo que se puede aguantar esa transición y llegar a lo que queremos. Jaime. No, y sobre todo estudiar, ¿sabes? También, ¿no?, la observación, ¿no? Pero hay que estudiar. O sea, hay que estudiar, experimentar, hacer análisis, ¿sabes? Porque la única forma que tienes un poco de convencer a alguien, ¿no? Te digo, la equivocación está tan grande que teníamos nosotros en el Hable, a mí yo hubiera puesto la mano en el fuego que lo de abajo sostenía lo de arriba. Pero no es así, y bueno, y un fallo, ¿sabes? Un error, ¿no? Y bueno, los análisis nos dicen otra cosa, ¿no? Pero sobre todo es eso, estudiar, y si te equivocas, te equivocas. Pues les agradezco infinitamente que estén hoy aquí, pues proporcionándonos ese punto de vista desde la ciencia que es tan importante para los agricultores y las agricultoras. Entre todos y todas podemos construir otras islas posibles.